vez tengamos ya la estructura de nuestro proyecto, ahora vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Para ello nos vamos a ir hacia esta pestaña de servicios. Vamos a base de datos y acá con el clip secundario vamos a dar en nueva conexión. Acá elegimos el driver de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Acá tenemos varios, tenemos MySQL, Oracle, pero nosotros nos vamos a conectar a Postgres. Seleccionamos Postgres y acá se nos va a añadir nuestro archivo hard. Este archivo te lo va a descargar automáticamente, y en caso que no te lo descargue, lo puedes descargar desde Google. Damos en Next y acá vamos a agregar nuestros parámetros de conexión. Acá tenemos el host, que es localhost. Nos estamos conectando de manera localhost. Acá nos indica el número del puerto, desde el 5432. Acá le vamos a agregar el nombre de nuestra base de datos, la cual creamos en Postgres, la cual se llama CRUDJP. Agregamos el nombre CRUDJP. Acá ingresamos el usuario. Mi usuario es Postgres. Ingresamos la contraseña de nuestro servidor de Postgres y hacemos un test connection, y acá nos indica que tenemos una conexión exitosa. Vamos acá a recordar contraseña. Una vez ya tengamos la conexión a nuestra base de datos y damos en finalizar. Bueno, acá tenemos ya la conexión a nuestra base de datos. En este proyecto vamos a utilizar el patrón de diseño DTO. Los DTO son un tipo de objetos que sirven únicamente para transportar datos. El DTO contiene las propiedades del objeto o datos que se pueden tener en su origen en una o más entidades de información. Estos datos son incorporados a una instancia en un Java Bean. Dentro del paquete de nuestra base de datos en Source Package vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a dar en New, nuevo paquete. Le vamos a asignar el nombre de DTO. Y acá nos indica que lo vamos a crear dentro de CRUJava y la dirección de donde se va a crear el paquete en Source Package. Vamos Finish. Ya tenemos nuestro paquete creado. Ahora dentro de este paquete vamos a crear una nueva clase. Vamos a dar en nueva clase, pero vamos a crear una clase vamos a dar de nuevo. En caso que no te parezca acá Entity Class from Database, vas a dar en Other y vamos a buscar la clase. Vamos a buscar en persistencia. Y dentro de persistencia vamos a elegir la clase Entity Class from Database. Hablemos de esta clase Entity Class from Database. Entity Class, ¿qué significa Entity Class? O clases de entidad. Son clases en un lenguaje de programación que representan objetos o registros en una base de datos. Cada instancia de una clase de entidad generalmente se correlaciona con una fila de una tabla de la base de datos. Las clases de entidad suelen tener propiedades que corresponden a las columnas de las tablas. Y from database, desde la base de datos, significa que esta clase de entidad genera automáticamente a partir de la estructura de una base de datos existente. En lugar de escribir manualmente cada clase para mapear las tablas de la base de datos, una herramienta o un framework de ORM que es mapeo relacional, mapeo objeto relacional, puede analizar la base de datos y generar automáticamente las clases de entidades. Vamos a dar acá, lo vamos a seleccionar, damos en Next. Acá elegimos la conexión de nuestra base de datos, CRUDJP, y acá tenemos ya la tabla datos. Damos a agregar todo. Acá nos agrega nuestra tabla
caso que tuviésemos más tablas, acá nos las agregaría. Damos en Next. Acá nos indica qué es lo que queremos agregar en nuestra tabla. Le vamos a desmarcar las queries de persistencias y vamos a marcar que nos genere el mapeo de entidades. Damos en Next. Acá lo dejamos acá, así por default, que use las columnas, nombres y relaciones, y damos en Finish. Y ya acá en dependencias, como podemos ver, ya se han agregado nuevas dependencias. Y en DTO, datos Java, como podemos ver, se nos ha creado un código automático. Vamos a borrar esta de acá. Se nos han agregado nuevos paquetes y nos ha creado el mapeo automático de nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos el nombre de nuestra base de datos, que se llama datos. Acá tenemos los campos de nuestra base de datos. Tenemos el ID, el nombre, el teléfono y el campo fecha. Acá nos ha creado un constructor y nos ha creado los getter y los setter. Esto, como podemos ver, nos ha ahorrado el trabajo de escribir esto manualmente. Bueno, ya tenemos nuestro mapeo de nuestra tabla datos. Ahora vamos a proceder a crear nuestra conexión a nuestra base de datos. Para ello, en SwiftPacker vamos a crear un nuevo paquete al cual nombraré ConnectDB. ConnectDB. Damos en Finish y acá tenemos nuestro paquete. Vamos a guardar. Vamos a quitar esto de acá. Dentro de ConnectDB voy a crear una nueva clase Java, a la cual le asignaré un nombre y le llamaré conexión. Damos en finalizar y acá ya nos crea nuestra clase de conexión. Acá vamos a crear nuestro código para conectarnos a nuestra base de datos. Para conectarnos a nuestra base de datos vamos a declarar la conexión. Esto nos servirá más adelante esto nos servirá en las demás clases que vamos a crear. Vamos a declarar la conexión. Vamos a crear un modificador de acceso. Lo vamos a crear de tipo privado, private. Vamos a llamar conexión y vamos a asignarle conexión. Punto y coma. Acá nos da una advertencia y nos dice que importemos un paquete Java es el SQL Connection. Importamos nuestro paquete y ahora vamos a crear un método. No, vamos a crear un constructor al cual llamaré vamos a crear nuestro constructor de clase al cual llamaré conexión. Tenemos paréntesis. Vamos a crear nuestras llaves. Esta es la llave final del proyecto de nuestra clase. Y dentro de nuestro constructor conexión, que es public, vamos a crear un try. Vamos a abrir llaves y vamos a cerrar. Voy a copiar esto de acá. Vamos a crear un try. Dentro de nuestro try vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestras variables o parámetros de conexión. Primero le llamaré URL, al segundo lo llamaré user y al tercero lo llamaré pass. Acá dentro de string URL vamos a pegar nuestro JDBC. Este JDBC lo podemos encontrar en services, acá en nuestra conexión. Sigamos en propiedades. Por acá tenemos nuestro JDBC, el cual vamos a pegar. Control C para copiar. Lo agregamos en la URL. Vamos a borrar esto de acá, no lo vamos a utilizar. Bueno, acá tenemos el JDBC, Postgres, localhost, el puerto y el nombre de nuestra base de datos. Acá en user le vamos a pasar nuestro usuario, el cual es Postgres,
y acá le asignamos nuestra contraseña que utilizamos para conectarnos a nuestro. Bueno, ahora vamos a inicializar nuestra conexión. Vamos a inicializar la conexión. Para ello vamos a crear lo siguiente. Vamos a llamar a nuestra conexión, que va a ser igual driver manager get connection, abrimos paréntesis, y dentro de estos paréntesis le vamos a pasar nuestra URL, user y nuestro password. Acá vamos a importar otro paquete Java, driver manager. Bueno, acá dentro de nuestro cache le vamos a decir que le vamos a pasar una excepción que va a ser de tipo SQL exception, pero esto de acá lo tenemos que pasar. Vamos a quitarle acá, tenemos que pasar acá entre paréntesis, y acá le vamos a indicar que nos imprima un mensaje si tenemos error a la hora de conectarnos a nuestra base de datos. Print de coma. Acá nos está diciendo que importemos el paquete de Java SQL exception. Ahora vamos a crear otro método al cual llamaré public connection get connection paréntesis. Vamos a abrir nuestras llaves. Voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá y vamos a quitar esto de aquí, y acá le vamos a indicar que nos haga un return y que nos retorne la conexión. Bueno, acá tenemos la conexión. Vamos a formatear esto de acá. Este método getConnection nos servirá cuando estemos programando en el DAO para que el código no nos genere errores en la conexión en el momento que hagamos un llamado a nuestra base de datos o a nuestra clase de conexión. Bueno, ahora vamos por último, para que nuestra conexión funcione. Otro punto importante es agregar el driver de conexión a nuestro proyecto. Para ello vamos a agregar el driver JDBC de Postgres. Vamos a abrir nuestro navegador y escribimos Postgres JDBC driver. Nos vamos hacia la página oficial de Postgres. Y acá tenemos los drivers. Debemos indicar que vamos a utilizar el driver de Java 8. Vamos a dar en copiar. Vamos a nuestro proyecto y acá en nuestro proyecto vamos a buscar la carpeta project file o archivos de proyecto. Vamos a abrir un XML. Acá dentro de las etiquetas de dependencias, acá vamos a pegar nuestro driver de Postgres. Y esto vendría siendo todo para nuestra conexión a nuestra base de datos. Vamos a dar en guardar. Damos en guardar.